Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a reutilizar estas pequeñas cajitas de cartón, cambiándoles el aspecto y la forma y creando unas maravillosas cajas. Podréis utilizar, siguiendo el sistema de hoy, cualquiera que tengáis vosotros en casa. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Como os decía en la introducción, vamos a utilizar estas pequeñas cajas. Tienen más o menos el tamaño de una taza. Son publicitarias, las conservaba para realizar el tutorial de hoy. Y como va de cartón, también necesitaremos el mismo tipo de cartón, finito, de un par de milímetros, de otros envases que tengamos en casa. Si vuestras cajas son más grandes, simplemente deberéis adaptar las medidas y el tutorial de hoy. Comenzamos con la idea. Con la caja o envase cerrado y montado, voy a hacer unas marcas tomando medidas desde la base hacia arriba para hacer después un corte. En este caso, el alto total de la caja son aproximadamente 9 centímetros, pues a 7 iré marcando los 4 laterales y cuando los tenga realizados, ayudándome de un bisturí o cuchilla, voy a ir recortando y separando ambas partes. Para montar la tapa, la pestaña de cierre la voy a recortar a medio centímetro. Y las esquinas también, para que pueda plegarse y introducirse en la parte interior y cerrar adecuadamente. Para fijar y pegar bien todas las pestañas de cartón, voy a utilizar silicona caliente. Y con el cuerpo de lo que será esta caja haremos exactamente lo mismo. Montaremos las pestañas inferiores y las fijo y aseguro de nuevo con silicona caliente. En cartón finito de caja de galletas marco las medidas interiores del cajón y las recorto. Como este cartón es muy finito, apenas me va a dar o añadir volumen al interior de la caja, que es lo que pretendo, ya que es muy chiquitita. Para tomar bien medidas y recortar estas cartulinas, medimos el ancho total de cada uno de los laterales y le restamos 1 o 2 milímetros. Y le voy a dar 1 centímetro más de altura al fondo de esta caja, para que sobre ese centímetro de alto que le estamos dando a esta base encaje después nuestra tapa. Creo que se entiende bastante bien en imagen lo que pretendo hacer. Paso ahora a forrar la parte exterior de la caja. Voy a utilizar una cartulina en un tono bastante neutro, un gris perla, un gris muy clarito. Tomo medidas del alto total, que son aproximadamente 7 centímetros, y le voy a dejar un margen a cada lado, por arriba y por abajo, de 1,5 centímetros. Por tanto, cortaré una tira en cartulina con 10 centímetros de alto y un largo total que dé la vuelta, si es posible, a toda la caja. Como mi caja es pequeña, el largo total de la cartulina me da perfectamente para cubrir todo el perímetro. Si vuestra caja fuera más grande, simplemente podríais unir trocitos de cartulina unos a otros. Ya tengo recortada la tira de 10 centímetros y he marcado la pestaña superior, que está, como os decía, a 1,5 centímetros. Es el margen que le he dejado para cada lado.
Y esta línea me va a ayudar después a forrar la caja y que quede perfectamente alineada. A 1,5 centímetros del borde más o menos también realizo una pestaña en esos 10 centímetros de alto. Ahí comenzaremos a forrar nuestra caja. Y como adhesivo voy a utilizar cinta doble cara. Comienzo en una esquina forrando todo el perímetro de la caja. Como he de unir diferentes pedazos de cinta, siempre comienzo en el mismo lado para que esto me facilite después el colocar la cartulina. En la parte inferior me sobra un trocito de cinta doble cara. Podemos o bien cortar al ras o, como en mi caso, doblarla hacia la parte inferior y que se quede como soporte y ayuda para pegar después la cartulina. Levanto el papel protector de la cinta adhesiva doble cara de todo un lado, solo de ese lado. Y ajusto tanto a la pestaña que hicimos en el borde como a la línea que tenemos marcada. De esa manera me aseguro más o menos que voy a ir colocando la tira de cartulina recta. Presiono bien y una vez que tengo ajustada la primera cara, continúo con las siguientes hasta llegar al final, retirando la cinta protectora cara por cara. Llegados a este punto, corto en inglete la pestaña cortita y la fijo a la última cara. Y corto el sobrante de la cartulina al ras de ese lado. Para solapar y pegar bien la pestaña de inicio, utilizo cola blanca. Para las pestañas superiores e inferiores voy a utilizar también cola blanca para fijar bien e iré recortando haciendo un pequeño inglete en la parte superior. Simplemente extenderemos la cola e iremos doblando hacia la parte interior. Los excesos de cola los podemos retirar con una toallita húmeda. Si os está gustando la idea de hoy, os invito a que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho. Es muy sencillito. Debéis pulsar el botón rojo que aparece bajo esta pantalla y al lado hay una campanita. Si la activáis, os llegará una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo y no os perderéis nada. Y en la parte inferior, aunque tenemos una franja de cinta adhesiva doble cara, también refuerzo con cola blanca, cortando las esquinas en inglete. A todos vosotros, los que comenzasteis conmigo, los que estáis llegando y los que vendrán, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Para la tapa exactamente lo mismo, solo que en este caso cortaremos la tira adaptada a la medida de esta y dejando igualmente 1,5 centímetros por cada lado para la parte interior y la tapa. A diferencia de con la parte inferior de la caja, la tapa va a quedar por encima. Me interesa que los ingletes de esa pestaña queden perfectos. Por tanto, primero pego con cola blanca los dos laterales cortos y después, para asegurarme que ese vértice, ese inglete quede perfecto, sobrepongo la cartulina de los lados largos, marco el punto de unión de ambas cartulinas y desde ahí hasta la esquina recorto para hacer un inglete casi perfecto. Pegamos estos dos lados con cola blanca y nos quedan unas esquinas casi perfectas. Para forrar la parte interior de la tapa, he recortado un trozo de cartulina con la medida total del perímetro interior. El alto de esta tapa es aproximadamente de 2 centímetros y yo he cortado un alto total en la tira de cartulina de 3 centímetros. Y le he hecho una marca o pliegue a medio centímetro aproximadamente en uno de los lados. Y marcado también con la plegadera todos los pliegues, los 4 lados del pliegue interior. Coincidiendo con las esquinas, le haré un piquete con las tijeras a la altura de ese pliegue que va a ir pegado sobre la tapa. Y sobrepongo esta cartulina
para comprobar que el pliegue queda perfecto y que la altura es la adecuada. Como es la zona del borde ya está forrada, no necesito ajustar la altura de este trocito de cartulina, sino que me puedo quedar a 1 o 2 milímetros del borde. Y pegaré de nuevo este trozo de cartulina lado por lado con cola blanca. Dejamos esta pieza de momento y volvemos al cuerpo de nuestra caja para forrar primero las 4 pestañas que teníamos recortadas que formarán la parte interior. Solo vamos a forrar una de sus caras y la pestaña superior. De manera que para no equivocarme le hago una marca, una crucecita a ese lado para saber que por ahí he de dejar un margen de cartulina que después vuelva hacia adentro. Pegamos sobre un trozo de cartulina, recortamos dejando ese margen en uno de los lados y el resto ajustando muy bien al cartón. No tenemos que darle ninguna holgura. Si hemos tomado bien las medidas de la parte interior, estas encajarán, y si ahora nos pasamos forrando, es posible que tengamos problemas de encaje. Doblamos la pestaña de cartulina, encolamos y fijamos, y así con las 4 piezas. Para fijar estas a la parte interior de la caja voy a utilizar silicona caliente. Comenzaré por los laterales largos y después los cortos, y solo voy a extender la silicona caliente en la parte media inferior de estas cartulinas, asegurándome de esta manera que la silicona no se vea por el lado bueno de la caja después. Y con los 4 cartones colocados, las esquinas superiores, que ya estáis viendo que quedan bastante bien rematadas, simplemente le añado una gotita de cola blanca para fijarlas y que queden colocaditas. Por último nos queda rematar las bases interiores, tanto de la tapa como del cuerpo de esta caja. He tomado medidas de ambas partes interiores. Bueno, veis 4 piezas porque en realidad estoy realizando 2 cajas a la vez. Pero bueno, que me disperso. Yo no os estoy dando medidas en este proyecto porque, en definitiva, si realizáis un proyecto similar a este, cada uno tendrá unas medidas particulares en función de la caja que esté utilizando. Y debemos ir midiendo en cada paso, cada proceso y cada medida indistintamente. Ya veréis al final que son 2 cajas exactamente iguales y aún así, imperceptiblemente 1 o 2 milímetros siempre variaban las medidas de una u otra. Es por ello que de este proyecto no os doy las medidas. Yo las tomo, recorto la pieza que necesito, siempre atendiendo a que encajen en el hueco que necesito cubrir, la pego sobre la cartulina, dejo un margen a cada lado de 1,5 centímetros aproximadamente y forro cada una de las piezas. Me aseguro que encajan perfectamente pese a haberlas forrado, porque a veces esto incrementa un poquito las medidas, y a continuación las pego con cola blanca o incluso reforzando con un poquito de silicona caliente. Y el armazón de la caja está completamente terminado. Viene la decoración. Voy a utilizar papeles de scrap de 15 x 15 de la colección Flower de Panalisa. Os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo, junto con el enlace al haul donde vimos los preciosos materiales que me habían enviado. De los 12 diseños disponibles voy a escoger 2. Y de nuevo la ardua tarea de tomar medidas para no equivocarnos,
medir 2 veces, cortar una de cada una de las piezas que vamos a tener que generar para cubrir la parte exterior de la tapa y de la caja. Estáis viendo que yo las tengo recortadas, simplemente he ido lateral por lateral, incluso marcándolo, porque el cartón era muy finito y a veces toman formas y se deforman, y uno puede medir 2,1 y el otro 2 centímetros, o un largo total de 11 centímetros o 10,9, y si nos pasamos no importa, pero si nos quedamos cortos tendríamos un problema. Pues bien, he recortado 4 piezas que van a ser los laterales, tomando las medidas de cada uno de ellos, y le he restado a esas medidas 1 o 2 milímetros tanto al alto como al largo. Y luego la tapa o base, que he hecho exactamente lo mismo, lado por lado, y restamos 1 o 2 milímetros. Para la base de la caja, mucho más fácil. Iremos tomando medidas de alto y base de cada uno de los laterales y de nuevo recortamos. Podemos utilizar para recortar estas piezas una cizalla o bien anotar las medidas, un lápiz, una regla, un cúter o bisturí afilado e ir recortando todas las piezas. Como mi caja es pequeñita, puedo utilizar estos papeles que miden 15 por 15. Eso sí, he de ajustar muy bien las medidas y no recortar al azar, ya que si no lo tengo en cuenta, aunque vienen 2 hojas del mismo diseño, me puedo quedar falta de papel y estropear el proyecto. Pero si vosotros utilizáis un papel más grande, no tendréis problema. Con todas las piezas recortadas y preparadas, voy a entintar los bordes. Voy a utilizar una tinta para scrap en color Victorian Velvet, que es un rosa muy clarito. En imagen apenas se percibe, pero luego una vez montada la caja ya veréis que sí que se nota un poquito ese margen oscurecido. Lo único que pretendo con este paso es matizar el blanco del papel. Nada más, no quiero oscurecerlo. Si quisiera hacerlo, utilizaría un tono más oscuro. Y ahora ya solo nos queda ir pegando cada pieza en su lugar correspondiente. Y como os decía, yo he marcado cada papel con cada lateral para ajustar y saber dónde va cada uno, porque al final las medidas varían un poquito en cada uno de los lados. Encolamos el papel por la parte posterior, estiramos bien la cola para que no nos queden grumos o exceso de humedad y ajustamos bien a todos los laterales para que nos quede más o menos el mismo margen por cada uno de los lados. Iremos uno a uno, dándole vida y color a la base y a la tapa. Yo lo he hecho al revés, pero os aconsejo que en la tapa comencéis colocando primero los laterales y por último lo que sería la parte superior, ya que ajustaremos mejor los 4 lados de esta manera. El reparto de ese margen de milímetros alrededor será más equitativo. Me queda forrar la parte inferior o base de la caja. Si hubiera tenido algún resto que me encajara de los 2 diseños que he utilizado para forrarla en la parte exterior, utilizaría esa misma cartulina. También podría utilizar el gris de fondo con el que hemos forrado toda la parte exterior de la caja y las pestañas, pero en mi caso no me quedan ninguno de los dos, así que voy a utilizar una cartulina afieltrada en un color rosa que creo que le encaja a esta caja, y lo mismo de siempre, tomo medidas de los 4 laterales, corto la pieza que necesito y la fijo con cola blanca. Base interior y exterior forrado y caja prácticamente terminada. Digo prácticamente porque le voy a añadir un pequeño detalle a la tapa. Recupero esas piezas que habíamos realizado con resina acrílica hace un par de semanas y una de ellas yo creo que encaja perfectamente. Tiene hasta el color adecuado. Bueno, sin exagerar,
casi adecuado. Voy a oscurecer un poquito el interior dándole una aguada de pintura acrílica con un verde más oscuro. Reparto por la superficie que se integre bien en todos los huequitos del diseño y ayudándome con una toallita húmeda paso por encima para retirar el exceso de esta pintura y que salga el color verde natural de la pieza. La dejo secar y le he dado también una capa de barniz acrílico en acabado satinado. Y ahora la voy a pegar con cola blanca en el centro de la tapa. Una capa generosa, ajusto y me aseguro que está donde debe, presiono y dejamos secar. Y para matizar y realzar un poquito el volumen de esta bonita pieza, le voy a dar un poquito de cera blanca por encima. Con el dedo, como a mí me gusta, guarreo. Y ya está, y así ahora os presento la segunda versión con estos papeles. Qué bonitas han quedado las dos, me encanta. Dicen que es de mal gusto lunares con flores, pero yo esta combinación la veo perfecta. Para la segunda caja había escogido unos papeles de lunares en azul turquesa para la base y para la tapa flores, invirtiendo un poco ambos tonos. Los diseños de Panalisa en papeles de scrap de 15×15 me encantan, son todos preciosos, no hay ni una sola colección a la que ponerle un pero. Y fijaos la zona interior, qué chula, con bastante capacidad para regalar, para quedárnosla nosotros utilizándola como una especie de joyero. Le hemos dado muchísima consistencia al forrarla, están súper rígidas y no hemos perdido apenas espacio porque los cartones que hemos utilizado son muy finitos. En cajas más grandes podríamos utilizar otro tipo de cartones, por ejemplo, para forrar, pero en este tamaño nos viene genial así. Bueno, familia, espero que os haya gustado esta entretenida idea de hoy. Yo las he disfrutado un montón. Una última pregunta. ¿Qué combinación os gusta más? Me despido. Volveré la semana que viene, si nada me lo impide, como siempre, con una nueva y creativa idea. ¡Chao!